nuestro último ponente del día de hoy. Josu Díaz Arcaya. Josu Díaz Arcaya es investigador senior en Tecnalia y la ponencia que nos va a tratar y que va a cerrar esta jornada de Semántica Digital es Edge Computing como pilar del Cognitive Computing Continuum mediante la inteligencia artificial. Te voy a poner ya en pantalla, Josu. Vale. Hola, muy buenas. Pues eso, vamos justitos para no robarte más tiempo. Yo me retiro, ya vemos tu pantalla, con lo cual yo ya me retiro y todo tuyo. Vale, pues lo dicho, muchas gracias por la invitación y vamos a intentar mantener el buen nivel, ¿no? Entonces, bueno, lo has comentado tú, el título de esta ponencia es Edge Computing como pilar del Cognitive Computing Continuum y a través de la inteligencia artificial. Entonces, de alguna manera tenemos este objetivo final, que es este Cognitive Computing Continuum. Entonces, la manera que vamos a intentar llegar a ello, luego vamos a ver más en detalle lo que es a partir de estas tecnologías como son el Edge Computing y la inteligencia artificial, que pues están pegando bastante fuerte, como hemos visto en el charla, si seguiremos viendo. Entonces, mi área de experiencia, sobre todo, está alrededor de esta ingeniería de datos, arquitectura de soluciones, pero sobre todo cómo conseguir que estos proyectos de ciencia de datos e inteligencia artificial pues logren impacto en las empresas, ¿vale? Vale. El índice de hoy, así muy brevemente, ¿no? Vamos a empezar viendo cuál es digamos, qué es el cloud computing, ya es un término que está un poco asentado, ¿no?, en las empresas. ¿Cuáles son los ofrecimientos que tiene? Pues esto que tiene siempre apellido como as a service, entonces ofrecen diferentes características y vamos a ver cuáles son. Seguimos con el edge computing y cuáles son los habilitadores de ellos, ¿no? Pues esta continua aparición de nuevos dispositivos que seguramente siga durante los próximos años. Los principales casos de uso y una comparativa de por qué nos interesa, ¿no?, utilizar o ser capaces de dominar este edge computing. Seguimos con el computing continuum, que no es sino esta evolución de ambas metodologías y cómo conseguir aprovecharlas al máximo y cuáles son los facilitadores en cuanto a tecnologías y metodologías, ¿vale? Y finalizamos ya con este concepto que pues, estos grandes vendedores como NVIDIA están promoviendo, Edge Momentum, que vemos que está pues, prácticamente ubicuo en muchos sectores, como hemos visto antes, y bueno, vamos a seguir viendo. ¿Y cuáles son las líneas futuras, ¿vale? Entonces, en cuanto al cloud computing, me gustaría empezar con esta dualidad, ¿no? Cuando escuchamos de cloud computing, pues vemos nos viene a la cabeza estos grandes vendedores que existen, como Azure, AWS, Google Cloud, que llevan varios años ofreciendo sus servicios, pero bueno, estos serían ejemplos de nubes públicas, pero también tenemos privadas, como podrían ser pues, OpenStack, quizá la alternativa libre o VMware. Y aquí, tanto a la izquierda como a la derecha, vemos, bueno, a la izquierda es como una definición un poco más canónica de uno de los grandes que hemos visto anteriormente, como es IBM, y a la derecha quizá la definición más de investigación. Pero bueno, ya vamos a ver que se parecen mucho, ¿no? Y incluso si vemos las citas que he puesto aquí, pues ya son unas citas que ya vemos que hasta alguna tiene pues, 6 años, etcétera, ¿no? Entonces parece como hay cohesión en cuanto a lo que significa. ¿Y qué significa? Pues este acceso bajo demanda a recursos de computación a través de Internet y, sobre todo, precio de pago por uso, ¿no? No vamos a tener que hacer esta inversión de dinero al principio, sino que podemos hacer pues, una serie de pilotos o incluso productos en producción en los cuales estamos pagando simplemente por los servicios que estamos usando. Y en investigación se parece mucho realmente, ¿no? Es un modelo de computación en Internet, pues siempre con las ventajas e inconvenientes que esto acarrea, acceso bajo demanda a estos recursos, pero sobre todo que tiene este esfuerzo mínimo de gestión, ¿no? Vamos a tener que gestionar muchos menos recursos y muchas menos tecnologías de las que tendríamos que hacer si lo hiciéramos todos nosotros dentro de nuestras empresas. Y, bueno, lo que hemos comentado, acceso ubicuo, conveniente y tremendamente escalable, ¿no? Esta es una de las principales cebos que tiene para que podamos utilizarlo. Y en este caso, pues estos ofrecimientos del cloud computing, este apellido de as a service,
De izquierda a derecha vamos, digamos que las casillas azules son lo que tenemos que usar nosotros, ¿no? O lo que tenemos que ser capaces de gestionar nosotros. Y las casillas rojas tienden a ser lo que el proveedor de cloud, público, privado o lo que sea, empieza a gestionar por nosotros. Entonces, si nosotros decidimos usar una sala de servidores, como podría ser pues, el acceso tradicional a estos servicios, tenemos que gestionar absolutamente todo, desde la red hasta si se rompe un disco duro, hasta el aire acondicionado de la sala de servidores, pero podemos ir moviéndonos, ¿no? a la derecha en esta tabla y pasaríamos al primer concepto, que sería de infraestructura como servicio, ¿no? El ejemplo típico sería ese despliegue de una máquina virtual en un entorno cloud, en el cual pues ya no tenemos que gestionar esa rotura de un disco duro, esa sala de servidores, ¿no? Sino que ya tenemos un sistema operativo y a partir de ahí montamos nuestras aplicaciones. Podemos seguir escalando en este concepto como a plataforma como es el Platform as a Service. Y el ejemplo clásico de esto sería pues, una base de datos, ¿no? Un SQL Server o un PostgreSQL, en el cual no gestionamos el sistema operativo, sino que ya gestionamos la aplicación en sí, pero desde un ámbito administrativo. Y podríamos llegar incluso hasta el último nivel en el cual pues el software as a service, ejemplo clásico sería pues un Google Docs, en el cual tenemos ya digamos, el software directamente disponible para nosotros y prácticamente lo único que tenemos que hacer es usarlo y bueno, gestionar un poco bien las políticas de seguridad. En cuanto al edge computing, otra vez pues ponemos esta dualidad entre industria e investigación y aquí pues sí que podemos destacar que a pesar de, bueno, es un concepto que ha llegado a la industria, que lleva unos años, sí que tiene más tirón en ciencia y se puede ver en las citas incluso, ¿no? Que son bastante más actuales que las de cloud computing. Pero, en definitiva, se vuelven a aparecer bastante estas dos definiciones, ¿no? Este edge computing es un marco informático distribuido. Hacemos uso de estos dispositivos IoT y tiene una serie de beneficios como son la mejora de los tiempos de respuesta, mayor disponibilidad del ancho de banda y de nuevo pues, prácticamente la misma definición, ¿no? En ciencia, mejorar la latencia, el ancho de banda. Entonces, bueno, pues de nuevo una metodología que ya ha permeado en la industria y que la podemos utilizar. En cuanto a las características que posibilitan este objetivo final, ¿no? ¿Qué nos puede proveer este edge computing, esta mejora de la eficiencia empresarial? Pues tenemos la proximidad a los datos, ¿no? Tenemos un acceso eficiente a los datos, somos capaces de tomar decisiones en tiempo real, somos capaces de mejorar esta calidad de los datos justo en la fuente de datos. Con ello, además, conseguimos una reducción en la latencia, ¿no? Podemos reaccionar inmediatamente, no tenemos que mandar estos datos a un data center que bueno, no tiene por qué estar ni en nuestro país y somos capaces de reaccionar mucho más rápido, ¿no? Optimizamos el ancho de banda porque no es necesario transmitir tantos datos, es posible que podamos llegar a hacer incluso agregaciones, ¿no? No necesitamos todos los datos que se generan en el edge, o que por temas de confiabilidad y seguridad incluso no deberíamos o somos capaces de no enviar los datos directamente. Y aquí pues me viene a la cabeza, por ejemplo, Federated Machine Learning, en los cuales podemos entrenar modelos de IA sin siquiera compartir los datos con terceros, ¿no? Digamos que entrenaríamos nuestro modelo de inteligencia artificial en nuestra empresa, pero lo que compartiríamos sería el resultado de este entrenamiento y no los datos en sí. Y todo ello, pues siempre con el objetivo de tener impacto en las empresas. En los últimos años han aparecido pues, una barbaridad de dispositivos, ¿no? Sobre todo estos muy interesantes son los de System on Chip, ¿no? Que son varios sistemas en un solo chip junto con la CPU. Entonces, permite reducir tremendamente el tamaño total, sí que es cierto que a costa de no poder actualizar los componentes, ¿no? Porque ya están integrados. Y aquí tenemos numerosos ejemplos, ¿no? Tenemos uno que lleva muchos años con nosotros, que es la Raspberry Pi. Y en este caso, quizá, yo recuerdo en varios proyectos, quizá hace unos años, en los cuales este tipo de dispositivos no se valoraba como una alternativa fiable, ¿no? A otros dispositivos más tradicionales, ¿no? Había una cierta
desconfianza. Pero bueno, yo entiendo que quizá lo que hay que entender es que tenemos que usarlos pues, con sus beneficios y encontrar el caso de uso en el que podamos ejecutarlos tranquilamente. Todos, bueno, también hay otros en los últimos años que han salido, ¿no? NVIDIA está apostando mucho por esta serie de dispositivos ya con capacidades de procesamiento de inteligencia artificial, de GPUs, TPUs, o la serie de Google. Todos ellos con arquitectura generalmente ARM, que les permite miniaturizar, usar menos recursos, menos corriente también. Y esta serie de grandes empresas como ARM están haciendo, NVIDIA también, no solo están haciendo un gran esfuerzo a nivel de componentes, sino que también están ofreciendo a la comunidad, por ejemplo, si vamos a ver repositorios públicos como TensorFlow, veremos que muchos de los últimos, digamos, commits o las últimas adiciones al código son de este tipo de empresas, ¿no? Porque lo que quieren es conseguir una competitividad y que estos dispositivos sean capaces de ejecutar inteligencia artificial rápidamente y eficientemente. En cuanto a los casos de uso tradicionales, tenemos estos dos que quizás son los que antes nos vienen a la cabeza, incluso ha habido en ponencias anteriores, he visto que los han mencionado, ¿no? El caso de las Smart Cities y el de la salud. En Smart Cities, pues llevamos muchos años ya con las luces hiperconectadas, ¿no? Sensores en las ciudades, tanto de temperatura como de calidad del aire, de gestión del tráfico, ¿no? Hay ciertas implementaciones, por ejemplo, me viene a la cabeza una en Alemania en la cual los semáforos son capaces de reaccionar en tiempo real al tráfico. Luego no nos tenemos que ir tan lejos, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, ya me viene por cercanía, en Vitoria estamos teniendo ahora estos contenedores de orgánico conectados en los cuales en función del uso que hagas, pues va a tener un impacto en tu factura. Entonces, bueno, esto ya es una realidad, ¿no? No tenemos que imaginárnoslo, ya ha llegado y va a seguir con nosotros. En cuanto a la salud, pues también estamos viendo cómo se pueden hacer operaciones a distancia a través de Internet o cómo los pacientes tienen implantados dispositivos que a través de, pues, por ejemplo, smartphones, etcétera, son capaces de reaccionar en tiempo real e incluso lanzar alertas por si fuera necesario. Entonces, bueno, pues quizá esta serie de casos de usos hace unos años hubiésemos pensado que estaban lejos, pero ya vemos que han llegado a nosotros y están para quedarse. Entonces, en cuanto a, un poco para entender cuál sería el razonamiento detrás de usar esta serie de dispositivos, podemos ver que pues, el edge computing está más cercano a la fuente, ¿no? En contrapartida, y eso nos permite reducir esa latencia de nuestras acciones, ¿no? No tenemos que mandar los datos a un tercero lejos con esa latencia de segundos o incluso bueno, un poquito más, ¿no? Sí que tenemos ese problema de la limitación de los recursos, no solo los dispositivos, sino están físicamente limitados, ¿no? Porque son los dispositivos que compramos, sino que también tienen menos capacidad de procesamiento en contrapartida con el cloud computing, que es potencialmente escalabilidad ilimitada en tanto en cuanto puedas pagarlo, ¿no? La gestión de recursos en el cloud computing es mucho más sencilla, es centralizado, puedes aplicar sencillamente y rápidamente políticas a toda tu arquitectura, mientras que en el edge computing ya tienes que preocuparte de esta gestión de los dispositivos de una manera más individual, pero bueno, al final te trae esta serie de beneficios como un uso de red más optimizado, al no ser necesario lanzar los datos tan a menudo o con tanta frecuencia, pues conseguimos esa reducción del gasto de red, ¿no? Y a nivel de seguridad sí que es cierto que el cloud computing te permite esa gestión centralizada de la seguridad, lo cual es bueno, ¿no? Es mucho más sencillo de gestionar, pero el edge computing te permite pues, no compartir esos datos con terceros, ¿no? Que a fin de cuentas sí que es cierto que hace unos años había muchísima más desconfianza a la hora de usar estos servicios de cloud computing, etcétera, por no compartir el know-how de la empresa. Ahora quizá no hay tanta, pero es cierto que ya estás dependiendo de un tercero, incluso de decisiones políticas externas que de un día para otro te pueden tirar al traste un proyecto. Entonces, bueno. Y pasamos al concepto de computing continuo. Y aquí no nos adentramos en definiciones de grandes proveedores porque es un concepto más nuevo que lo que trata
es de integrar, organizar y considerar estos recursos informáticos de red como un todo, ¿no? Y de alguna manera, no como este problema que teníamos de la descentralización del edge computing, pues intentamos de alguna manera unificarlo con este concepto. Y los facilitadores, pues muchos de ellos son los que ya hemos comentado, ¿no? Tanto cloud computing, edge computing, Internet of Things. También tenemos la capacidad, ¿no?, de ejecutar estos grandes trabajos en high performance computing. Esta mejora de las redes, tanto 5G, 6G, nos permiten aspirar a este computing continuo, ¿no? Y también, bueno, pues con este concepto de data economy me viene a la cabeza los espacios de datos, ¿no?, con los cuales tratamos de hacer una compartición ya no segura, porque bueno, llevamos muchos años en los que podemos compartir los datos de manera segura, sino mediante contratos, ¿no?, fiables, una monetización adecuada de nuestros datos, etc. Y pasamos ya, hemos llegado desde el cloud computing al edge computing, cómo integrarlos, cuál es el objetivo, este computing continuum. Pero ahora estamos ya en una época de explosión de estos proyectos de inteligencia artificial. Y esta mejora de las conectividades que hemos hablado, ¿no?, este 5G, 6G, estos algoritmos más optimizados, algoritmos que consiguen, digamos, con menos computación, consiguen los mismos resultados para nuestro caso de uso. Estos grandes proveedores de servicios aportando a estos repositorios públicos, la aparición de nuevos dispositivos no ha acabado, ¿no? Estamos viéndolos en NVIDIA Jetson Series y Google Coral, con grandes capacidades para ejecutar algoritmos de inteligencia artificial, pero bueno, en los próximos años vamos a ver una irrupción de más dispositivos, seguramente, ¿no? Y esta mejora de la eficiencia energética, venida bien por los algoritmos optimizados, bien por la mejora de los dispositivos, pues nos van a permitir que la inteligencia artificial llegue al edge computing de una manera más fiable, ¿no? Y en cuanto a metodologías, digamos que también hemos visto una evolución. Llevamos bastantes años con metodologías como DevOps, que surgió para dar respuesta a la dificultad que suponía hacer ingeniería de software, no programas. Hacer programas siempre ha sido complicado, entonces DevOps, pues mediante esta cultura de colaboración, trataba de hacer programas con más impacto. Y a partir de ellas han surgido estas nuevas metodologías. Por ejemplo, voy a dar un salto hacia MLOps, que trata de extender estos conceptos que hemos aprendido en DevOps a los proyectos de inteligencia artificial, dando especial importancia a los datos, ¿no? Este DataOps, porque muchas veces no es tanto, bueno, tenemos la parte algorítmica de inteligencia artificial, pero tenemos la parte de los datos. Sin estos datos de calidad que podamos usar, probablemente nuestros algoritmos no consigan los resultados apropiados, y es por ello que surge también DataOps, ¿no?, para dar esta solución. Y este último, que es AIOps, trata de implementar estas soluciones, bueno, hacer uso de estas técnicas de inteligencia artificial a las operaciones IT. Y esto es particularmente importante para conseguir este Cognitive Computing Continuum, este Computing Continuum del que hemos hablado. En cuanto a frameworks facilitadores, ¿no?, hemos visto ya las metodologías. DevOps, como hemos dicho, ya lleva unos años y tenemos frameworks tremendamente fiables, ¿no?, para resolver los problemas que nos presenta la ingeniería del software, ya sea Jira para planificación, un estándar de facto, como puede ser Git para el código, Jenkins para CI/CD, bueno, herramientas de infraestructura como código, Docker, etc. Conforme nos vamos moviendo hacia la derecha de esta figura, ¿no?, vamos hacia DataOps, y ya vemos que tenemos frameworks, pero quizás son más novedosos y algunos todavía los tenemos no tan aterrizados como los de DevOps. Podríamos hablar, por ejemplo, para espacios de datos, de los conectores LC, el cual probablemente sea el más popular a día de hoy, pero sin lugar a dudas veremos muchos avances en los próximos años de ellos, porque, bueno, quizá no está tan aterrizado o no está en un estado de madurez o tan avanzado como los de la izquierda. Tenemos herramientas de gobernanza de datos, tenemos herramientas para la calidad del dato, tan importante para que estos proyectos de inteligencia artificial lleguen a buen puerto.
Uno muy interesante, ¿no? DVC, para este versionado de los datos, ¿no? De nuevo, para que los proyectos de IA tengan impacto. Y seguimos con validación de datos o pipelines de datos mediante herramientas como Airflow. Y si vamos a MLflow, pues a MLOps, perdón, nos encontramos todavía menos herramientas, ¿no? Vemos Kubeflow para estas pipelines de inteligencia artificial sobre tecnologías establecidas, como puede ser Kubernetes, o frameworks como MLflow y Kedro, ¿no? Para esta organización de los proyectos. Y para la última metodología, ¿no? Esta aplicación de la inteligencia artificial para las operaciones IT, ya no encontramos frameworks tan aterrizados y tenemos que irnos mucho a la literatura científica. Por ejemplo, en el ámbito de la orquestación, nosotros pues llevamos un tiempo usando algoritmos genéticos para optimizar, por ejemplo, el performance de pipelines distribuidas o reducir el consumo. Ahora estamos viendo una explosión de soluciones basadas en IAs generativas, ¿no? De las que han hablado pues, mis compañeros de ponencia, para el Automated Program Repair, cómo conseguir solucionar los errores mediante este tipo de técnicas. Y para la monitorización de infraestructuras y de software, que es tan importante, por ejemplo, para que estos proyectos de ciencia de datos tengan impacto, pues también estamos viendo un avance, por ejemplo, a la hora de hacer forecasting de problemas, pero con un entrenamiento online en vez de por un dataset ya fijo, ¿vale? Y vemos también cómo, bueno, digamos que hemos visto cómo hay una serie de frameworks facilitadores, tanto para el cloud computing, edge computing, etcétera, y muchos de ellos son de naturaleza libre. Entonces vemos como, si vamos, por ejemplo, a la Linux Foundation, vemos cómo están soportando una serie de proyectos que están aportando para conseguir que este computing continuum sea una realidad, ¿no? Vemos el proyecto IF, que está orientado a dispositivos como firewalls, routers dentro de un entorno virtualizado. Uno que hemos probado nosotros, HX Foundry, que facilita la interoperabilidad entre dispositivos y estas aplicaciones IoTs en el borde de la red, en el Edge Computing. Otro muy interesante, como puede ser este Karmada, ¿no? Que te permite la integración de clusters de Kubernetes, tanto en nubes públicas, nubes privadas y en el Edge Computing, esta integración mediante un interfaz único. Y otro que también, bueno, nos parece muy interesante, ¿no? Lo utilizamos habitualmente, como es K3S, que trata de desplegar una distribución ligera de Kubernetes para nuestros dispositivos en el Edge Computing, que pues tradicionalmente tienen menos recursos, ¿no? Entonces tenemos que conseguir soluciones pues un poco diferenciadas. Y en este sentido, pues me gusta este gráfico de NVIDIA, porque, bueno, ya sabemos que es uno de los que están más apostando fuerte por la inteligencia artificial en el Edge, y esto es lo que ellos ven como que puede ser todos los casos de uso, ¿no? El Edge AI Momentum, como lo llaman. Vemos salud, vemos fabricación, transporte, bueno, ciudades inteligentes que hemos mencionado antes. Entonces, las aplicaciones son absolutamente de todo tipo y además lo vemos en nuestras ciudades y es una realidad a día de hoy y vamos a seguir viendo todavía más. Y bueno, como estoy un poco consciente del tiempo, pues vamos a hacer ya un poco las conclusiones que nos esperan en un futuro. Pues antes, al principio de la ponencia, hemos hablado de esa desconfianza que inspiraba en los dispositivos System on Chip, por ejemplo, la Raspberry Pi, de cara a utilizarlos en entornos industriales, ¿no? Pero preparando esta ponencia, pues, me ha parecido muy curioso cómo la Fundación de Raspberry Pi ha conseguido llevar un dispositivo a la Estación Espacial Internacional, ¿no? Mediante, bueno, pasando una serie de estándares, etcétera, pero bueno, son dispositivos que son muchas veces más robustos de lo que nos esperamos. Y a pesar de que esto puede parecer fantasioso, pues estamos viendo cómo a nosotros, por ejemplo, bueno, yo trabajo en Tecnalia fundamentalmente, y nos están empezando a llegar proyectos de este tipo, ¿no? Tanto del espacio como este gráfico que veo aquí, como del Edge Computing, siendo el Edge Computing los satélites, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, la importancia que tiene esta reducción de la latencia, ¿no? Porque la
la latencia de comunicaciones entre los satélites o entre los satélites y la Tierra pues ya es bastante más de unos segundos, ¿no? Y lo que nos espera es, digamos, con la IA como facilitador de todas estas metodologías, ese Cognitive Computing Continuum, ¿no? Esos recursos de computación, almacenamiento y redes a través de diversas infraestructuras apoyados por la inteligencia artificial y, como he visto mismamente en la ponencia anterior, por este sistema de agentes, ¿no? Inteligentes. Entonces, bueno, pues muchas gracias y esto es todo por mi parte. No sé si hay alguna pregunta. No te oigo ahora. Creo que estás muteado. Perdona, sí, que estaba muteado. Yo sí que quiero hacerte una preguntita, que estamos ya un poquito pasados de tiempo, si no abusar del tiempo de nuestros asistentes, pero has comentado muy al principio un ejemplo donde ya, gracias al Edge Computing, no se transferían los datos, sino que se hacían en local y luego se mandaba solo el modelo, y luego has puesto el ejemplo también de NVIDIA, de todas esas aplicaciones. ¿Tú qué papel crees que va a jugar el Edge Computing en el uso de la IA o en el uso de la IA generativa? Bueno, yo creo que quizá es uno de los grandes retos que se nos presentan ahora y, bueno, has mencionado la IA generativa y si pensamos hace tan solo 6 meses, lo que estábamos viendo en ese aspecto es que la IA generativa solo estaba a disposición de los grandes vendedores, ¿no? El resto de empresas, a pesar de que podamos ser más grandes, no somos capaces de entrenar esos grandes modelos. Pero hoy día estamos viendo cómo están saliendo modelos de IA generativa más pequeños, destilados, que lógicamente tienen sus contraprestaciones, pero que si los aplicamos a un caso de uso más industrial, a nuestro caso de uso concreto, pues vamos a ser capaces de solucionarlos incluso con el Edge Computing, ¿no? Con estos dispositivos que hemos visto que pues NVIDIA, por ejemplo, está sacando un montón de ellos, mediante y quizá haciendo uso de técnicas que creo que lo ha comentado un ponente antes, como RAG, ¿no? Dándole ese know-how de nuestra empresa, ¿no? Manteniendo la privacidad de nuestros datos, ¿no? Y no teniendo que depender de terceros. Entonces yo creo que ese es el gran reto de ahora y que en los próximos 6 meses vamos a ver muchísimas novedades. De hecho, cada semana es una nueva novedad que es difícil seguirla, la verdad. Luego, a la hora de desplegar un tipo de estas soluciones, ¿no?, de Edge Computing, al ser, pues, digamos, descentralizado, ¿es más complejo, es más fácil? ¿Cómo se puede automatizar todo este tipo, una implementación de un sistema como este? Bueno, sin duda es tremendamente más complejo, ¿no? Tenemos el problema de las comunicaciones, pero tenemos también el problema de la heterogeneidad de todos estos dispositivos y tenemos el problema de la conectividad, ¿no? Porque muchos de estos dispositivos pues, pueden estar en una fábrica con buena conectividad, pero pueden ser pues, un coche conectado en el cual, o un tren en el cual está pasando por un túnel o que solo tiene conectividad en la estación de turno. Entonces, por una parte tenemos estos frameworks que tratan de integrar toda nuestra infraestructura en un continuum, ¿no? Pero también tenemos que apoyarnos en tecnologías un poco como la infraestructura como código, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, Ansible para poder hacer un despliegue que no tengas que ir uno a uno consiguiéndolo, ¿no? Creo que alguien además lo ha comentado antes. Entonces tenemos que intentar un poco balancear esa complejidad y tratar de conseguirlo de la manera más sencilla posible. Bueno, pues lamentablemente no tenemos tiempo ya para más, nos hemos pasado un poquito, pero bueno, no hemos abusado sobremanera del tiempo de los demás. Te agradezco tu presencia aquí, que compartas con nosotros tus conocimientos, ha sido un auténtico placer. Vale, muchísimas gracias. Un saludo.